Buenas tardes, queridos hermanos. ¿La están pasando bien? Amén. Agradecemos al Señor entonces por este sábado. Un poco de frío, ¿no? Sí. Llovizna, frío. Pero estamos disfrutando aquí con la familia del hermano Arnaldo. Y vamos a continuar entonces con la segunda parte, leyendo las cartas que se mandaron, ¿verdad?, en aquel entonces, 1892, con respecto a la formación de la imagen de la bestia. Y vamos a entonar el himno número 12, creo. 11. 11. Sí. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Una vez más, Señor, te damos gracias por este sábado maravilloso que tú nos has dado. Y ahora, Señor, al seguir con este tema, pedimos, Señor, que nos dé el Espíritu Santo, que nos enseñe y que nos guíe a toda verdad, que nos dé un corazón sencillo y humilde, y de ser como un niño queriendo aprender de ti. Ayúdanos, Señor, y que tu nombre sea exaltado. Por eso, Señor, que tú nos ayudes y que tú nos guíes, Señor. Y bendice, Señor, a cada uno que estará viendo este estudio, y que el Espíritu Santo toque cada corazón, Señor. Amén. Por eso ponemos todos en tus manos y que el nombre de Dios sea exaltado. Todo esto, Señor, te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces vamos a leer la palabra de Dios en Juan, capítulo 15, versículos 16 y 17. Nos dice la palabra de Dios: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Amén. Entonces el Señor Jesús os manda que nos amemos unos a otros.
Vamos a continuar entonces con la lectura de la carta 1892, en este caso a S.N. Haskell. Y vamos a ver entonces cómo él comienza a escribir esta carta. Y parecido también a los de Colcord, ¿verdad? Porque él dice, tengo mis temores. Comienzas así. Comienzas con un temor en su alma también, ¿verdad? Con lo que estaba ocurriendo. Tengo mis temores por Battle Creek. Temo que la luz que ha estado brillando sobre ellos no los eleve a un plano de acción más profundo y elevado. Día y noche resuenan en mi oído estas palabras. Ay de ti, Corazín. Ay de ti, Bethsaida. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Tiro y Sidón, hace tiempo que se habrían arrepentido en silicio y en ceniza. Y tú, Cafarnaúm, que te exaltaste hasta el cielo, serás derribada al infierno. Porque si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, habría permanecido hasta el día de hoy. Tiemblo por Battle Creek. Ojalá, Dios, estamos en medio de los peligros de los últimos días. Y me duele el corazón leer los artículos en la revista que publicaron al mundo que estamos en desacuerdo. Uno se siente impulsado a presentar el conflicto venidero en línea enérgica según su perspectiva. Entonces nuestro buen hermano Smith da un contragolpe para anular las advertencias dadas en el mismo número. Incluso si vio que el Elder John se apresuró demasiado, ¿cuál fue su labor? Ir al hermano John, hablar con él antes de que su artículo se insertara en la revista. Esto sería hacer las obras de Cristo. Pero publicar ese artículo del Elder John en el periódico y luego el Elder Smith escribir, como lo ha hecho, un artículo en el mismo número, es completamente contrario a la luz que el Señor me ha dado. Es mejor que los artículos del Elder John permanezcan sin publicar, que frente a nuestros enemigos y al mundo que está atento para ver algo que puedan usar contra los creyentes, presentarlos bajo una luz desfavorable al mundo. Esto se me mostró no debe hacerse, que habrá alienación y desunión, no lo dudo, porque esta es la obra que Satanás está decidido a realizar, pero que no puede ocurrir si los creyentes profesantes atienden a las palabras de Jesucristo. Tremendo es, ¿verdad? La angustia de los hermanos en aquel entonces. El dolor es inmenso, como decíamos en la primera carta cuando estábamos leyendo, ¿verdad? Y aquí Haskell también, entonces, con tristeza, con angustia, ¿verdad? Escribió al darse cuenta de la situación. Así es que me uno yo a ellos porque el mismo dolor sentimos cuando pasó estos, y más todavía cuando analizaron el video de su propio hermano, ¿verdad? Esto parece ser una semilla según el mismo orden de la reunión de Minneapolis que se siembra en la tierra ya preparada para ella, la cual producirá una cosecha de su clase. Pero debemos mirar a Jesús. No debemos alimentar la tristeza ni el desaliento, porque tenemos el líder fuerte y poderoso. Pienso en los discípulos en aquella terrible tempestad. La barca luchaba contra las olas hambrientas. Hablaban con la muerte en medio de la tormenta. Se veía una forma ligera caminando sobre las olas espumosas. Esta presencia que debería haber sido una bendición y una esperanza para ellos era un terror. Pensaron que era un presagio de muerte, pero en medio del refugio de la tempestad se oye una voz: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. ¿Cómo podemos escuchar nosotros a vos, hermano Arnaldo, en medio de todos estos
Sí, hermano, y por eso, ¿verdad? Debemos clamar a nuestro Dios y pedir sabiduría, ¿verdad? Porque cuando hay división, ¿verdad? Que causa dolor, tristeza, pero ahí más debemos aferrarnos en Cristo, que es nuestro capitán, que Él está llevando. Y esto es lo que pasó, hermano, en lo que vivimos, ¿verdad? La división es para depender más también de Cristo. Nos duele, nos causa tristeza, pero más depender de Cristo. Entonces, eso nos enseña, ¿verdad? Y que así como los discípulos, ¿verdad? Pensaron que era un presagio de muerte, pero en medio del rugido de la tempestad se oye una voz, y así también cuando pasamos momentos difíciles, ¿verdad? Escuchamos la voz que nos dice: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Amén. Entonces ahí nos da aliento para seguir dependiendo de nuestro Señor Jesucristo, teniendo los ojos puestos en Cristo Jesús. Qué interesante entonces obedecer, donde el Señor dice que debemos de amarnos Sí, unos a otros. Ahora, el 30 de agosto de 1892, la carta es para Uriah Smith. Dice que grato sería para nuestro Salvador, de quien somos hijos, que todos cultivaran el amor mutuo y se esforzaran al máximo por ponerse de acuerdo. Jesús dijo: la gloria que me diste, yo la he dado a ellos, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, y para que el mundo sepa que tú me enviaste, y que los has amado como me has amado a mí. Que vuestra luz brille delante de los hombres, para que vean vuestras obras, vuestras buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿De qué manera brilla nuestra luz? La influencia de nuestra obra en el mundo se verá afectada en gran medida por la actitud que mantengamos unos hacia otros. ahí está. Cuando anunciemos al mundo que hay discrepancias entre quienes advierten al mundo de la pronta venida de Cristo, ¿qué efecto tendrá en aquellos a quienes queremos transmitir el mensaje de la verdad? ¿Aumentará su fe en la obra que se nos ha encomendado? El mundo nos observa como pueblo, y nuestros enemigos no tardan en aprovechar cualquier indicio de discrepancia entre nosotros. Sí, y eso es lo que pasó, hermano. Vimos cómo el enemigo aprovechó, ¿verdad?, todo para hacer sufrir al pueblo, ¿verdad?, al pueblo historicista. Y el enemigo aprovechó todo, hermano. Sí. Y esto no debía pasar. Si uno oraba, si era humilde y sencillo, ¿verdad?, tenía que no pensar en el yo, sino lo que iban a presentar al mundo. Y el engaño, hermano, es tan grande que ellos piensan que están defendiendo la verdad. Y no se puede defender la verdad usando las armas contra tus hermanos. Eso no se puede hacer. Entonces, ahí está el error. Y eso es lo que trae tristeza, ¿verdad? Porque ellos piensan que haciendo esas cosas están defendiendo la verdad. Dice que están alzando la voz contra un falso mensaje. Sí, y por eso dice, ¿verdad? Cuando hace así, hermano, ¿qué efecto va a tener su mensaje? No, en el mundo, dice, no va a tener efecto. No. Por eso, y no va a ser aceptado por Dios tampoco. Porque distinto sería si ellos decidieran callarse nomás, ¿verdad? Sí. No, mejor hubiera sido no predicar, porque el daño que está causando es mucho más terrible. Y salir de eso ahora Sí. es mucho más difícil. Entonces, una hermana en Australia recibió recientemente una carta de su hermana en Michigan que muestra la influencia de estas cosas. Los padres de las chicas no guardan el sábado, pero estaban empezando a interesarse por nuestra fe.
cuando el pastor de su iglesia les informó que los adventistas estaban divididos entre sí. Algunos defendían una postura, dijo, y otras otra, en clara oposición a la primera. La gente no se ponía de acuerdo sobre la que creía, y todo resultaría ser un engaño. Hermano mío, estas cosas no deberían ser como han sido. Exponemos nuestra debilidad a nuestros enemigos cuando no hay ocasión para ello. Si todos los obreros fueran hombres valientes y consagrados, esto no sucedería. Ahí está, hermano. Si fueran hombres valientes y consagrados, esto no sucedería. Sí, porque tu hermano no es tu enemigo. ¿Entendés? Entonces uno quiere ser valiente, pero están errando el camino. Las inteligencias celestiales observan con asombro el rumbo que está tomando la batalla. Quienes deberían permanecer unidos como valientes héroes de la fe, hombro con hombro, están usando sus armas de guerra contra sus compañeros de trabajo. ¿Por qué se sigue este camino? Se me ha mostrado que es porque los sentimientos del corazón natural, no sometidos por la gracia, tienen la supremacía. Ahí está, la supremacía también, hermano. Por eso dijimos, ¿verdad? Por la mañana, a mí me gusta que me llamen pastor y a vos también, entonces, y eso es supremacía, hermano, y nosotros sabemos que delante de Dios eso nosotros no debemos amar la reputación ni nada, es mejor porque lo que es de Dios, Dios va a exaltar. Sí, los sentimientos del corazón natural. Sí. Y para comentar un poco nomás, ¿viste? Porque hoy en día se ve todo, ¿verdad? Lo que uno hace, lo que uno dice, llega hasta tu puerta. Sí. Y yo creo que viste también lo que había ocurrido en Colombia estos días. Y yo hasta hoy estoy sorprendido, porque las cosas que vi ahí no lo entiendo. Y digo yo, qué tremendo, porque totalmente diferente con a nuestro mensaje y lo que deberíamos hacer hoy en día. Y ahí vos dijiste, hermano, que ahí se vio públicamente que ellos, por ejemplo, un título ya no le alcanza, porque primero le llama anciano, ministro, pastor y siervo de Cristo. O sea que se suman entre todos así. Entre nosotros, ¿verdad? Llamar eso Dios nos tiene que llamar. Entre nosotros. Sí. Y lo más que me impresionó, porque según ellos están haciendo lo que el Señor ha estipulado, dicen, ¿verdad? Ese casamiento. Y yo he visto ahí el derroche, hermano, porque cuánta necesidad hay en el mundo donde la gente necesita de la palabra de Dios, ¿verdad? Y sin embargo ahí se ve derroches y lo más triste, ¿verdad? Canciones para hombres se escuchan. Y ahí Espíritu de Profecía, hermano, nos habla, ¿verdad? Que de no halagar a hombre, sí. Ni es para cuidarnos, hermano. Ajá. Por ejemplo, a mí mismo, cuidándome a mí y yo cuidándote, no debo halagarte, hermano, ni dedicarte una canción que yo hice, medio reggaetón, medio romántico, especial para vos, hermano, porque me cae bien, porque sos mi hermano. Entonces eso también, hermano, ahí se ve porque fue público, ¿verdad? Sí, entonces se ve, claro. Eso no está, no podemos eso ahí poner, ¿verdad? Que está escrito o está en espíritu de profecía, porque... Sí. Y encima que usan apodo ahí, ¿no? Minero, sí. Dice. O sea, ni siquiera lo llaman por su nombre, sino usan el apodo. Y bueno, ¿por qué se sigue este camino? Se me ha mostrado que es porque los sentimientos del corazón natural, no sometidos por la gracia, tienen la supremacía. Si comprendieran la palabra de Dios, los hombres que viven en medio de los peligros de los últimos días, preferirían sacrificar su dignidad, por muy preciada que sea, antes que ignorar los preceptos más claros de la palabra de Dios, como lo han hecho. Es algo terrible. Se necesita la iluminación del Espíritu Santo
entonces las enseñanzas de Cristo a sus discípulos tendrían más peso del que han tenido. O sea que incluso nosotros para hacer gastos, hermanos, hoy en día, innecesario, todo eso está registrado y se va a rendir cuenta a Dios, ¿verdad? Entonces, en ese punto, estos son muy delicados. Por eso es el equilibrio, ¿verdad? En cuanto al mensaje, en cuanto a la profecía, es muy importante que le demos el lugar al Espíritu Santo, ¿verdad? Que Él sea el que corte todas las cosas y nosotros solo como humildes soldados cumplamos la palabra de Cristo, ¿verdad? Amándonos unos a otros, respetándonos unos a otros, así servir a Jesús. Me ha impresionado profundamente la necesidad de escribir con mayor firmeza a nuestros hermanos líderes en Battle Creek, pues se encuentran en peligro y no lo saben. Hoy, al leer por primera vez en la revista el artículo del hermano A.T. John, junto con su artículo en el mismo periódico que se opone a su postura, pude comprender con mayor claridad algunas cosas que me preocupaban. Durante mi enfermedad he tenido experiencias valiosas. He sentido la presencia de Jesús cerca de mí y en repetidas ocasiones he mantenido conversaciones sinceras con usted. Se me han presentado los peligros que corre. Te dije, Elder Smith, el Señor te ama, pero no disciernes todas las cosas con claridad. Hay quienes te observan, influenciados por la postura que puedes adoptar. Y si adopta una postura incorrecta, guiarás a otro por un camino equivocado. Como pueblo debemos alcanzar una condición de vida espiritual muy diferente a la que hemos alcanzado hasta ahora. Todas las inteligencias celestiales están obrando, pero los agentes humanos son lentos para cooperar con ellas en la obra que se necesita hacer en nuestro mundo. Las ideas falsas que se desarrollaron en gran medida en Minneapolis no han sido completamente erradicadas de algunas mentes. Quienes no se han arrepentido profundamente bajo la luz que Dios se ha complacido en dar a su pueblo, desde entonces no verán las cosas con claridad y estarán dispuestos a llamar engaño a los mensajes de Dios que envían. El enemigo te ha mantenido bien despierto para discernir el error en aquellos cuyas opiniones en algunos puntos diferían de las tuyas. Con qué amabilidad el Señor, ¿verdad?, amonesta a sus siervos para que las cosas se resolvieran. ¿Has pensado que podías ver inconsistencias en A.T. John y el Waggoner y aquellos que estaban en sintonía con ellos? Querido hermano, estos hombres son humanos. En la intensidad de sus sentimientos pueden cometer errores. Sus expresiones a veces pueden ser más fuertes de lo que inspiran una buena impresión. Ahí está, hermano. Y también ahí dice, ¿verdad? Querido hermano, esos hombres son humanos, A.T. John y Waggoner. Sí. No creamos que son infalibles, ¿verdad? Son humanos. Sí. En la intensidad de sus sentimientos puede cometer errores. En aquel tiempo ya dice, no por eso, ¿verdad? Alguien le va a tratar mal ni nada, pero puede cometer errores, dice. Porque entonces, hermano, ese también debemos cuidar nosotros, ¿verdad? Porque nosotros sabemos que la Biblia es inspirado y los escritos de Elena de White, sí, que son espíritus de profecía, ¿verdad? Que son inspirados. Por eso, hermano, si nosotros, por ejemplo, creemos que comprendemos las profecías y si no va juntos con el amor hacia tu hermano, es peligroso. Por eso hay que armonizar eso, ¿verdad? Bueno, Uriah Smith allí en esa parte fallaba, ¿verdad? Porque él no luchaba con sus hermanos, ¿verdad? A pesar de que él vio que su postura no le agradaba. Acá entonces la mensajera le dice, ¿verdad?, que ellos en su intensidad, por ser jóvenes y pueden apresurarse, pueden cometer errores porque en cuanto a las impresiones y a otros puntos también.
Entonces, le amonesta de esa forma. Sí, y no tenía que llegar a ese punto, o sea que Uriah Smith, como que ya tiene experiencia, ¿verdad? Tenía que ir y hablar Sí. con Atellón y Waggoner, ¿verdad? Sí. Con un corazón humilde y sencillo, Sí. y así, ¿verdad? Armonizar, y después, bueno, ahora voy a sacar lo que predicaste, o hermano, en este punto te equivocaste. Exacto. Entonces ahí tenía que hacer así Uriah Smith. Exactamente. Bueno. Y después, ¿verdad? Si Atellón y Waggoner no quiere escuchar, es otro Eso problema ya. también. Pero Uriah Smith, como tiene experiencia y que es anciano, ¿verdad? Tenía que hacer ese paso Claro. con un amor sincero, ¿verdad? Hacia su hermano también. No velaron tan Sí. bien, ¿verdad? Tanto el de experiencia como el de los jóvenes. Sí. Pero ¿acaso tú, como colaborador con larga experiencia en la obra, te has acercado a estos hombres con el alma imbuida del amor de Dios, sintiendo dolor en lo más profundo del corazón al percibir una mínima diferencia de opinión y postura, y le has dicho: hermanos, debe ser uno? Cristo oró para que fuéramos uno, como Él es uno con el Padre. Unámonos para presentar nuestras ideas a las Escrituras. Bueno, es el consejo que le da Leonard de White, ¿verdad? Que hubiese hecho Uriah Smith. Exactamente, y ahora también en nuestro tiempo, hermano, Sí. si hay, entonces, ¿qué debemos hacer, verdad? Ujú. Ir junto al hermano, Sí, sentarnos con un espíritu manso y humilde, abrir las escrituras y estudiar. exactamente. Entonces, y siempre, ¿verdad? No poniendo en riesgo la unidad Sí. Nosotros en verdad no sabemos lo que ocurrió, ¿verdad? Allá en México, exactamente, toda la historia no la tenemos. Lo que sí sabemos es lo que se puede ver, ¿verdad? Allí, y lo que se vio fue triste, porque aquella vez cuando yo vi el programa de ellos, ¿verdad? Y estaba diciendo que Alejandro Maya era apóstata, ¿verdad? Y que cambió de postura. Desde ahí, bueno, comenzó el declive, comenzó la división. Y qué triste, porque eso no hubiese pasado si es que ellos escuchaban este consejo. Porque allí ellos tenían que arreglar eso, ¿verdad? Como hermano, así como le está diciendo, ¿verdad? Tenemos que ser uno, no podemos nosotros dividirnos. Exactamente. Unámonos para presentar, dice, nuestras ideas a las Escrituras. Dejemos de lado los prejuicios y pongámonos a cultivar el amor fraternal. Y con mansedumbre y humildad procuremos llegar a un entendimiento mutuo. Qué consejo, ¿verdad, hermano? Sí, tremendo. Pero como tienen el valor de hacer esto, sin embargo, es el único camino semejante al de Cristo. O sea que, pero pocos tienen el valor, dice, de hacer esto. Pero sin embargo, ese era el único camino semejante al de Cristo, que evitará las divisiones. Que evitaría las divisiones, ¿verdad? Uh-huh. Es obra de Satanás causar alienación. Él sabe que separará a los hermanos unos de otros, y más aún los separará de Dios. Ahí está, hermano. No solo, la división no solo es separar dos grupos. Ahí dice que nos separará de Dios. Muchos piensan, ¿verdad? Nos separamos y ya está. Pero si se separa de Dios, al no tener amor fraternal, al no tener amor a su hermano, entonces se separa de Dios. Sí. No, y en estas divisiones, obviamente, creo que ¿verdad? El enemigo es lo que van triunfando con aquellos que no respetan, ¿verdad?, la labor de su hermano. Y si alguna vez hubo un momento en la historia de esta tierra en que esto sería una ofensa a Dios y peligroso para nuestras almas, es ahora. O si todos se despertaran para saber lo que está cerca de nosotros, si despertaran del sueño y se acercaran a Dios, muchas almas se salvarían. Pero hay muchos que están tan ciegos como lo estaban los judíos en los días de Cristo. Algunos que han predicado la verdad
y algunos que todavía predican están espiritualmente ciegos. Y espiritualmente sordos. Y espiritualmente sordos. Nunca se les abrirán los ojos, nunca oirán, ni entenderán, como tampoco lo hicieron los judíos. Uno que está en ceguera mental guía a otro que también está ciego. ¿No sería bueno que cada uno de nosotros examinara detenidamente nuestra propia posición ante Dios en Él? ¿Acaso no nos guiamos por la luz de su santa palabra y vemos nuestro propio peligro particular? Dios no se separa de su pueblo, sino que su pueblo se separa de Dios por sus propias acciones. Y no conozco pecados mayores ante Dios que albergar celos y odio hacia los hermanos y volver contra ellos las armas de la guerra. Qué tremendo, ¿verdad, hermano? Exactamente. Qué tremendo, realmente. Dice, y no conozco pecados mayores ante Dios. Cuando te dice, hermano, pecados mayores ante Dios, que albergar celos y odio hacia los hermanos y volver contra ellos las armas de la guerra. Son, o sea, que mayores pecados, Sí. hermano. Claro, porque de repente nosotros estamos predicando, ¿verdad? Nosotros nos alegramos en el mensaje, ¿verdad? Encontramos la verdad, hablamos, ¿verdad? De la verdad pura, los pioneros. Y ahora yo estoy usando la misma arma contra ti y te estoy diciendo, vos estás negando a los pioneros. Y sin embargo no es así, vos no lo negás, sino que vos lo estás viendo lo que ha sucedido. Y bueno, hay pioneros que pasan la prueba, ¿verdad? Porque la ley del testimonio es la Biblia, ¿verdad? La ley. Pero sin embargo no, no hay un video que yo diga, ¿verdad? Que la imagen de la bestia se formó en 1892, por ejemplo, pero uso un poquito aquí, un poquito allá para mostrar el desarrollo y cómo sí. se está desarrollando. Sí, y eso dice, ¿verdad? Y no conozco pecados mayores ante Dios que albergar celos y odio hacia los hermanos Sí. y volver contra ellos las armas de la guerra. Sí. Y ahí los enemigos también ya te apoyan, ¿verdad? Los enemigos de Dios, ¿verdad? Ya cuando ataca al hermano, entonces ya... Te haces amigo de los otros. sí. Y el tema es el apresuramiento, ¿verdad? Porque si el Señor está recién dándonos luz de esto, ¿verdad? ¿Por qué apresurarnos? ¿Para qué queremos ser nosotros lo que ya sabemos todo? ¿Verdad? Y después defender, nosotros somos los que sabemos más. Entonces apresurar de esa forma es peligroso. Y en eso se han caído ahora, ¿verdad? En esas trampas. Y entonces se ve los celos, se ve el ataque y se usan las armas contra sus hermanos. Y ahí viola totalmente lo que el Señor Jesús había pedido, ¿verdad? A su pueblo, que se amara uno a otro como Él nos ama. Le envío con esta carta escrita al elder Uriah Smith. Esta es otra carta, sería otra hermano, carta. De Atellón, ¿verdad? Atellón, Para Atellón. El otro era para Uriah Smith. Sí, este es para Atellón. Sí. Pues me ha dolido ver diferencias aparecer en la revista, publicando al mundo la falta de unidad entre los adventistas del séptimo día. Es esencial que presentemos un frente unido. La luz que el Señor me ha dado durante muchos años ha sido: no publiquemos sentimientos contradictorios contra los periódicos de nuestra iglesia. Afirmamos ser cristiano bajo el control no de nuestros propios sentimientos, sino del Espíritu de Dios, dedicados al servicio de Cristo, quien nos ha elegido para estar bajo el dictado de su Espíritu Santo. Él ha ofrecido a su Padre una oración maravillosa para que sus discípulos sean como Él fue, uno con el Padre. Ahora es deber de todo aquel que cree en Cristo como su Salvador personal responder a esa oración.
Ángeles y arcángeles observan a los elegidos de Dios con el más profundo interés para ver qué influencia tiene la verdad en su mente y carácter, para ver cuánto aprecian a aquel que fue crucificado por ellos, para que pudieran tener vida eterna. Si las instrucciones más claras y sus mandamientos se toman a la ligera, y la oración de Cristo justo antes de ofrecer el gran sacrificio se ha descuidado extrañamente, ¿qué significa? Somos verdaderamente un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Se dedica tiempo a asuntos sin importancia, pero las cosas de trascendencia eterna apenas captan la atención y parecen causar una leve impresión en la mente. Las acciones hablan por sí mismas. Los capítulos 13, 14, 15, 16 y 17 de Juan requieren un estudio cuidadoso y una práctica diligente. Si honramos a Dios y a Jesucristo, a quien Él ha enviado, no podemos permitirnos vivir descuidando los deberes especificados por nuestro sustituto y garante, que lleva al mundo las credenciales divinas de que Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora bien, la obra misionera más elevada que deben realizar los elegidos de Dios es que sean fervientes practicantes de las palabras de Cristo. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Respondió Jesús y le dijo: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Esta es la prueba. La prueba de nuestro amor es esa fe que obra por amor y purifica el alma. El que no me ama no guarda mis palabras. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Aquí hay una promesa con una condición. No concluiremos racionalmente que la razón por la que la Iglesia tiene tan poca conciencia de la presencia de Dios es su indiferencia para hacer las cosas que Él ha especificado y están dando al mundo una representación errónea del carácter de Cristo. Esta pregunta es para analizar, hermano, porque nosotros al hacer así, al trabajar de esta forma, estamos representando mal el carácter de Cristo, porque tal vez voy incluso hasta poder demostrarme, juntando todas las historias y los escritos, que el Papa era ya Papa antes, ¿verdad? Pero si estás usando la arma en contra de tus hermanos, estás representando mal el carácter de Cristo. Y vos vas a luchar para demostrarme eso justamente porque ya tu orgullo no te va a permitir humillarte y aceptar. Hay muchas cosas que nos va a costar entender. Solo el tiempo de Dios y en su debido momento. Por eso la paciencia es importante. Tener paciencia y vivir con lo que conocemos sin apresurarnos, pero amándonos como Cristo nos ama. De eso, si nosotros entendemos, el carácter de Cristo se va a demostrar. ¿Algún comentario? Sí, amén, hermano. Porque si yo presento, hermano, la historia, mucho, ¿verdad? Y
y pisoteo a mi hermano, al final que no estoy demostrando el carácter de Cristo. Está demostrando que sabe mucho, a lo mejor. Exactamente, al final algo, ¿verdad?, de la historia y dando vuelta todo, pero pisoteando a mi hermano. Al final entonces estoy demostrando no el carácter de Cristo. Representando mal a Cristo. Exactamente, entonces para representar bien, ¿verdad?, era que yo debía ir junto a mi hermano, hablar, sentar, y como un niño, ¿verdad?, orando, clamando, pidiendo sabiduría a nuestro Dios, porque escrito está que nosotros, si nos falta sabiduría, debemos pedir y Dios nos dará el Espíritu Santo, siempre con mansedumbre y amor. Fíjate, hermano Arnaldo, todo lo que acabo de leer, qué evangelio le citó a Dios, ¿verdad? Y el Espíritu Santo sabía lo que había dentro de ese hombre, ¿verdad? Entonces trataba de amonestarlo, de llevarlos a Cristo, para que él analice si lo que está predicando, lo que está enseñando, tiene el sello del carácter celestial. Y después ahí le dice, una vez que le cita todo esto, le dice, Elder John, le dice, camina con cuidado delante de Dios. Le dice, sois un espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Ten cuidado de no presentar en el periódico punto de vista que sabes que chocarán con el Elder Smith. Mira qué interesante, hermano, cómo el Espíritu Santo ha trabajado por él. ¿Y qué le diría el Espíritu Santo a nuestros hermanos ahora? Porque ellos perdieron todo cuidado. Perdieron todo cuidado para chocar contra su hermano. No tuvieron ningún cuidado, hermano. Ellos agarraron las cosas como están y le tiró con toda su fuerza contra su hermano. Ningún cuidado tuvieron ellos, hermano. Y qué triste. Y acá la mensajera le decía a Tellón que tuviera cuidado. Mira un poco cómo tenía que cuidar a su hermano. Y sin embargo, ¿en qué termina todo, verdad? Dice, porque él siente que tiene autoridad para controlar los artículos que aparecen en la review. Pero si intenta cerrar la puerta para que la luz no llegue al pueblo, entonces, por triste que sea, el Señor la apartará. Ahí está, el Señor se va a encargar. ¿Te das cuenta, hermano? Ahí está, hermano, no por nuestra fuerza, hermano, cuando igual, por eso en la iglesia, ¿verdad?, hay cizaña y trigo. Y nosotros, o sea que Dios se va a encargar de eso. Por ejemplo, si uno tiene mal carácter, tarde o temprano Dios sacará de la iglesia, sería. Pero no por nuestra fuerza nosotros. Fíjate, hermano, nuestra conversación sería distinto hoy si la historia fuese diferente, ¿verdad? Sí. Porque acá demuestra claramente que si antes John tenía la verdad, ¿para qué iba a preocuparse si él es un mensajero de Dios? ¿Y para qué va a atacar a su hermano? Él tenía que demostrar un amor incondicional hacia Elder Smith. Él solamente lo tenía que amar. Y si le dice, mira hermano, si no te gusta este artículo, si te parece que actué mal, que fui apresurado, que no se formó la imagen de la bestia, y yo entendí mal, no te preocupes, Dios va a hacer su obra. Y si esa idea de ese estudio, esa conclusión de A.T. John era verdad, Dios lo iba a llevar adelante y a Uriel Smith lo iba a apartar, Dios. Exactamente. ¿Entendés? Pero sin embargo no fue así. Y ahí dice, mira, esto a mí no sé, quisiera hacer preguntas y preguntas, ¿verdad? Pero fíjate lo que dice. Pero el Señor ama al hermano Smith. ¿Usted qué dice, hermano Arnaldo? ¿Vos crees que el Señor ama a Alejandro Maya? Así es. Yo creo de todo corazón que sí lo ama. Entonces, ¿cómo podemos atacarlo? Que somos hermanos.
Qué tremendo, hermano. Y después le dice, y tenga cuidado de no darle ocasión para publicar artículos que no haya visto. Si después de ver los artículos los publica sin ver ni hablar con el autor, entonces no tiene derecho a poner en el periódico una opinión contraria, porque perjudica la causa de Dios. Este no es momento para la disensión. Trabajen juntos, busquen ser una unidad. Debe haber una ruptura de la fría reserva y un ejercicio de confianza y libertad mutuas. Cada uno debe cuidar sus palabras. Evita toda impresión que huela a extremos, porque aquellos que están al acecho de una oportunidad se aferrarán a cualquier palabra expresada con vehemencia para justificar su sentimiento de llamarlos extremistas. La crisis está justo delante de nosotros, el feroz conflicto de mente con mente, de principio con principio. El Señor subirá a la batalla del Señor para ayudar al Señor contra los poderosos, y los muros del Anticristo caerán ante el capitán del ejército del Señor. Y nosotros debemos de estar de esa parte, hermano. Así que nuestra oración siempre tiene que ser que nos ayudes no usar armas contra nuestros hermanos. Y el Señor se va a encargar de derribar los muros del Anticristo. Entonces, que ninguno de los escogidos de Dios se encuentre en oposición a los mensajeros y mensajes que Él envía, pero que la habilidad y el tacto de cada alma por todos los medios bíblicos y santos se empleen para dar mayor eficacia y fuerza en la guerra agresiva, no contra los hermanos, no contra los ungidos del Señor, sino contra las agencias satánicas que deben enfrentar. Sí, y más, hermano, que estamos viviendo en los últimos tiempos, no es tiempo, ¿verdad?, de atacar a los hermanos, y sabemos que la guerra está haciendo Satanás, y nosotros al hacer guerra contra nuestros hermanos, eso nos debilitará, hermano. Más debemos unirnos para predicar la verdad a este mundo que perece. ¿Cuánta alma hay, hermano, en el mundo que necesita estas verdades? Y más en este tiempo, cuando los hermanos están guerreando entre sí, es obra del enemigo. Entonces no... ¿Cuántas almas están retrocediendo ahora mismo por causa de esto? Exactamente. Porque muchos, ¿verdad?, están comenzando y viendo este video, viendo Sí. y ahora ¿qué está pasando? Va a decir, y Dios le pedirá cuenta a lo que están haciendo, ¿verdad? Y todo está registrado, sabemos nosotros, y debemos tener temor de nuestro Dios. El Señor hablará a través de sus mensajeros. Son solo instrumento humano, que no poseen gracia ni hermosura propia, y son poderosos y eficaces solo en la medida en que Dios y el Espíritu Eterno obrará en los corazones humanos. El tesoro del Evangelio eterno está en vasos de barro. Pablo puede plantar, Apolo, y Apolo puede regar, y este es el alcance de su capacidad. Dios solo da el crecimiento. No se debe deshonrar a Dios ni entristecer a su Espíritu Santo, arrojando deshonra o resentimiento sobre él. Quien elige a sus mensajeros para llevar un mensaje al mundo, ni rechazar el mensaje de las palabras de Dios de los labios de cualquiera de sus siervos, por medio de quienes Él lo envía. Muchas almas se privan de grandes bendiciones y le roban a Cristo la gloria que le corresponde, porque no prestan atención a esto.
Hay confusión, disensión y debilidad. Por eso el peligro está, hermano, que cuando vos ya demasiado sabes, vos manejas todos los temas, ¿ya entendés? Yo estoy leyendo algo acá y vos me corregís, vos me decís, no, lo que vos estás leyendo está todo mal, eso no es. Y sin embargo nosotros estamos admirando nomás lo que había pasado en aquel entonces. Ciertamente vemos cómo se escribieron las cartas para ello y tratamos de analizar eso humildemente, para que no ocurra con nosotros lo que ocurrió allí, ya que Romanos 15:4 dice, ¿verdad?, que el pasado es para nuestra enseñanza, para que nosotros nos caigamos ya en esas trampas. Exactamente. ¿Entendés? Y que aprendamos, ¿verdad? Sí, porque si yo hago de otra forma, entonces tal vez estaría robando la gloria a Cristo. Y que el Señor nos guarde de eso, mi querido hermano. Amén. No sé si tener un comentario más o terminamos por aquí. Sí, hermano, y vemos que tan importante es la unidad, ¿verdad? Y que debemos orar y clamar a Dios a que seamos, o sea, depender de Dios, que nos dé el Espíritu Santo para que seamos mansos y humildes de corazón, porque sabemos nosotros, hermano, que si ponemos nuestra idea, si decimos yo sé todo, o ahí Dios no va a trabajar por nosotros, porque somos instrumentos, ¿verdad? Barro, no merecemos nada, hermanos y hermanas. Solo mediante el Espíritu Santo, y si Él nos va a usar, que así sea, pero que no pongamos nuestra idea. Por eso debemos ser como niños, y más que vivimos en estos últimos tiempos, de depender totalmente de Dios y de ir a las Escrituras, de volver otra vez con todo el corazón, con un corazón sencillo y humilde, queriendo aprender de Cristo. Así es que, hermanos y hermanas, les animamos a que dependamos de Cristo, porque ya vivimos en los últimos tiempos y que debemos dar un mensaje a este mundo que perece. Y que a través de esto que aconteció allá, el Espíritu Santo nos ayude a nosotros a no cometer el mismo error. Exactamente, y lo que por primera vez están viendo y escuchando, ¿verdad? Entonces, Atillón dijo, ¿verdad?, que la imagen de la bestia se formó en 1892. Y estamos leyendo las cartas, ¿verdad?, que entonces en 2025, 26, ¿verdad?, se repitió esta serie. Entonces, por eso estamos leyendo, para que aprendamos de los escritos que nos dejaron, ¿verdad?, en esta carta. Y después veremos también el final de cada uno de ellos, cómo terminaron, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo ha luchado, porque los dos estaban equivocados. 10.000 tuvo también sus errores por no actuar como Cristo actuaría. Exactamente. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo finalizó su historia? Y Atillón, ¿verdad?, que también fue amonestado por la mensajera del Señor para que obedeciera la palabra de Cristo, a fin de trabajar unido, ¿verdad?, para que el mundo vea que el pueblo del Señor es uno. Entonces, también veremos el final de Atillón, y allí sacar nuestras conclusiones, y que la historia nos muestre entonces la verdad de todo esto, y que el Espíritu Santo nos ayude para no caer en las trampas de Satanás, y así comprender con claridad, conforme a la voluntad de Dios, con respecto a la imagen de la bestia. Yo animo a todos que no nos apresuremos, dejemos el tiempo de Dios conforme a Dios, que se haga, no conforme a hombre. Paso a paso el Señor va a ir indicándonos, no hace falta apresurarnos y traer discordia, traer dificultades al pueblo de Dios, porque esto va a traer consecuencias terribles, y finalmente nosotros después vamos a pagar con nuestra propia vida, siendo excluidos de la patria celestial. Y yo creo que debemos de pensar eso, la patria celestial debe ser lo más importante, y Dios quiera que arreglemos cuentas ahora con nuestros hermanos y comencemos de nuevo haciendo las obras que Cristo nos pidió, porque Él oró por eso y eso se va a cumplir.
Así es que el Señor bendiga a su iglesia, a su pueblo, y que con reverencia, con humildad, con sencillez de corazón, busquemos a nuestro Señor. Tenemos, dice la mensajera del Señor, a un trío celestial que nos está ayudando para entender esto. Así es que no estamos solos. Que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar un himno, hermano, el himno número 15, para finalizar entonces por el día de hoy. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santo, santo, santo es tu nombre, Señor. Gracias, Padre, porque permitiste poder, Señor, analizar esta carta con pensamientos humanos, pero confiado que el Espíritu Santo nos dará la exacta comprensión de lo que aconteció en aquel entonces, para no torcer la historia y así estorbar la obra que hiciste en los corazones humildes y sencillos. Pero aquellos, Señor, que se querían engrandecer, aquellos que robaron la gloria a Cristo, nada pudiste hacer por ellos para salvarlos, porque tomaron su decisión ir contra su hermano y también ir contra ti, mi Señor. Perdona ahora a tu pueblo, porque todo hemos hecho mal, Señor. Todo hemos pecado, todo hemos desviado nuestros pensamientos de ti y de la redención eterna. Pero ayúdanos a volver a ti, Señor, con todo nuestro corazón, renovar nuestro pacto contigo y celosamente cuidar de nuestra tan grande salvación. Porque el Salvador ha dado su vida en rescate por nosotros y dijo: ámense ustedes, así como yo los he amado. Padre, por eso ponga en nosotros hacia nuestros hermanos solamente amor y no odio, y quita todo celo y contienda, porque eso, Señor, trae división. Y que tus palabras se entiendan conforme a la voluntad de nuestro Dios, conforme a la guía del Espíritu Santo, no conforme a nuestras ideas. Quita nuestras ideas, Señor, y que aceptemos la idea del Espíritu Santo, estudiando, escudriñando y humildemente buscando en la historia toda verdad. Guía a tu pueblo hacia la patria final, hacia la patria celestial, para que al finalizar nuestra historia en este mundo, Padre, un día podamos levantar nuestras manos diciendo que tú eres nuestro Dios y que en ti hemos confiado y que a ti te hemos esperado. Por eso, Padre, ponga amor en nosotros, aumenta nuestra fe, aumenta nuestra esperanza y el valor de hacer el bien y dejar de hacer el mal. Bendice a mi hermano Arnaldo, bendice, Señor, a su esposa, a su hija.
También, Señor, bendice a tu pueblo, a tu remanente, Señor. Y perdona a aquellos que se han levantado contra su hermano y contra ti. Perdónalo, Señor. Te lo suplicamos en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Amén.